Bueno, vamos a empezar con los videos de la parte del sistema digestivo. En este caso vamos a ver las gastropatías y gastritis. La gastritis se denomina como un proceso inflamatorio que se produce en la mucosa del estómago y es producido por el consumo de AINES, de alcohol, producido por bilis y también por lesiones inducidas por el estrés, que es la más frecuente. Cuando no aparecen células inflamatorias o son muy escasas, ahí se habla de una gastropatía. Mientras tanto es gastritis. Si hay presencia de neutrófilos, la lesión pasa a llamarse gastritis aguda. Si nos acordamos de los videos de inflamación, los neutrófilos son los que actúan más que nada en la respuesta inmediata, en la respuesta aguda ante una lesión. Bueno, la gastritis se va a clasificar según su cronología en aguda y crónica, ¿no es cierto? A su vez, la aguda es producida por el consumo de AINES, que es lo más frecuente, por ejemplo, eh, el consumo de ibuprofeno, el consumo de diclofenac, también es producido por el estrés. Y la gastritis crónica es producida por infección por Helicobacter pylori, autoinmunitaria, que a su vez estas dos están asociadas, y causas raras. La infección por Helicobacter pylori se vuelve crónica porque es una bacteria que al principio no genera una gastritis, pero es asintomática. Entonces la persona no se da cuenta que tiene y una vez que tiene síntomas está bastante dañada la mucosa. Es la que más genera complicaciones, la gastritis crónica. Las complicaciones son generación de úlcera péptica, una metaplasia y displasia, y esto se asocia a carcinoma. Sabemos que en la mucosa del estómago tenemos factores que son protectores y factores que son nocivos o lesivos. Los factores de protección de la mucosa se van a encontrar en la superficie de la mucosa y va a ser la secreción de bicarbonato, el flujo sanguíneo de la mucosa, esta capacidad de regeneración que tiene el epitelio, la elaboración de prostaglandinas, el moco. Entonces, las fuerzas nocivas como la acidez gástrica y enzimas pépticas, que normalmente se encuentran porque son parte del proceso de la digestión, no van a alterar a la mucosa porque tenemos los factores de protección. Pero si estos factores de protección se encuentran intervenidos por una lesión, por ejemplo, infección por Helicobacter pylori que destruye la mucosa, AINES, tabaco, alcohol, hiperacidez gástrica, reflujo, va a haber más aumento de factores nocivos que de protectores. Entonces se pierde ese equilibrio, se produce un daño a nivel de las defensas de la mucosa gástrica y puede producir una úlcera. La úlcera tiene restos necróticos, inflamación aguda, tejido de granulación y fibrosis. Esas son las capas que tiene una úlcera gástrica. La morfología de la gastropatía y la gastritis aguda, vamos a tener que hay presencia de un edema de la lámina propia y congestión muscular siempre. El epitelio puede estar intacto o puede haber hiperplasia de células de la fobia. Vamos a tener diferentes, como habíamos dicho, neutrófilos por encima de la membrana basal en contacto con las células epiteliales. Me indica que es una inflamación activa, una gastritis aguda. Pueden aparecer erosiones, o sea, pérdida del epitelio y hemorragia en casos más graves, como en complicaciones, y el infiltrado puede contar con exudado purulento. La clínica de la gastritis, como habíamos dicho, puede ser asintomático, puede cursar con un dolor epigástrico que mejora con antiácidos, puede haber náuseas y vómitos, erosión de la mucosa y ulceración, hemorragia y hematemesis, o melena o pérdidas masivas de sangre. La gastritis crónica es más frecuente provocada por la infección por el Helicobacter pylori y el 10% nomás se genera por gastritis autoinmunitaria, que se generan autoanticuerpos y células que destruyen la mucosa gástrica. Los síntomas son menos intensos que la gastritis aguda, pero persisten en el tiempo y por eso cronifica, los cuales son náuseas, dolor epigástrico y vómitos. Bueno, el Helicobacter pylori
Es un bacilo, es una bacteria en forma espiralada, es un bacilo espiral, pero no es una espiroqueta por sí sola. Eh, y es una bacteria que se transmite por vía fecal oral y se adquiere en infancia, se puede adquirir en infancia y puede persistir durante toda la vida sin tratamiento hasta que dé síntomas. La infección aguda no presenta síntomas, ya lo sabemos, por lo que el paciente no sabe que tiene, por lo que no acude al médico. Y una vez que tiene, digamos, síntomas, el tratamiento es antibióticos más inhibidores de la bomba de protones, que son la familia de los omeprazoles. Puede ser omeprazol, pantoprazol, lansoprazol, toda la familia. Y el tratamiento antibiótico, que no es necesario saberlo ahora, pero es un montón, porque es muy... El Helicobacter pylori es una bacteria muy difícil de erradicar. Y en cuanto a la patogenia, que es lo que nos importa, genera gastritis predominantemente en el antro gástrico. Puede haber producción de ácido normal o estar aumentada. Eh, bueno, la virulencia la virulencia es la capacidad que tiene, ¿no es cierto?, de infectar esta bacteria y depende de todos sus componentes. Las proteínas ureasa, adhesinas, toxinas, flagelos que le van a permitir el movimiento, la adhesión y migración al epitelio gástrico. Los factores de riesgo del anfitrión, o sea, de la persona que va a estar infectada, tienen que ver con polimorfismos genéticos que van a dar lugar a una mayor expresión de citoquinas proinflamatorias que van a favorecer la inflamación, como interleuquina 1 y factor de necrosis tumoral, y menor expresión de citoquinas antiinflamatorias, como la interleuquina 10 o la ferropenia. Entonces, un estado proinflamatorio va a favorecer la infección. La morfología vamos a tener que se hace por siempre biopsia del antro. Es un método invasivo, se puede hacer endoscopía también. Y el Helicobacter pylori se va a concentrar en el moco superficial que recubre las células epiteliales del estómago. Vamos a tener que se ubica preferentemente en el antro gástrico. Vamos a tener vamos a ver una mucosa eritematosa, o sea, roja, de aspecto nodular, tosco. Va a haber infiltrado inflamatorio neutrófilos, células plasmáticas, linfocitos, macrófagos. Bueno, puede ser que evolucione a MALT. La larga evolución de la infección va a terminar por afectando todo el estómago, el cuerpo y el fondo, y termina por atrofiar toda la mucosa, y por eso es que se asocia a la presencia de metaplasia intestinal y mayor riesgo de adenocarcinoma. La gastritis autoinmunitaria se localiza generalmente en el cuerpo, no en el antro, y tiene una asociación con la hipergastrinemia. Se va a caracterizar por la producción de autoanticuerpos frente a células parietales y factor intrínseco, por lo que provoca disminución de la concentración sérica de pepsinógeno 1, hiperplasia de células endocrinas, deficiencia de vitamina B12, secreción inadecuada del ácido gástrico, y se da generalmente en edades extremas como 60 años, afecta ligeramente más a las mujeres. Se asocia a otras enfermedades como diabetes tipo 1, tiroiditis Hashimoto, porque es una enfermedad autoinmunitaria. Recordemos en la parte de endocrino que la tiroiditis Hashimoto se asocia a otras enfermedades autoinmunitarias. Esta es un ejemplo. La enfermedad de Addison. Y la sintomatología puede estar asociada a lo que genera, ¿no es cierto?, al déficit de vitamina B12, anemia perniciosa, glossitis atrófica, megaloblastosis epitelial, diarrea, neuropatía periférica, etc. La patogenia va a haber pérdida de células parietales responsables de la secreción de ácido por acción de linfocitos TCD4. Esto genera liberación de gastrina. Entonces va a haber una hipergastrinemia que genera hiperplasia de células giantrales. La ausencia de factor intrínseco inactiva la absorción en el hilio de la vitamina B12, porque la vitamina B12 forma un complejo con factor intrínseco, viajan juntos al hilio y ahí se absorbe la vitamina B12. Pero si no tiene factor intrínseco no se puede absorber y genera anemia megaloblástica.
Bueno, y durante la destrucción de las células parietales puede haber destrucción también de las principales. En cuanto a la morfología, vamos a ver que hay un daño difuso en la mucosa oxíntica en cuerpo y fondo. Va a estar muy adelgazada, no va a tener rugosidades típicas, van a estar aumentados el núcleo de las células epiteliales, va a haber infiltrado inflamatorio, bueno, puede haber agregados linfoides y folículos, ya que estamos hablando de una infección crónica. Y esto es muy importante, que la atrofia en este caso, en este tipo de gastritis autoinmunitaria, es que es incompleta. Los islotes residuales de mucosa dan un aspecto como polipoide o nodular, y en algunas áreas puede haber metaplasia intestinal con células caliciformes y cilíndricas absortivas, con hiperplasia de células endocrinas, que va a ser una respuesta fisiológica a la menor producción del ácido. Bueno, ahora vamos a hablar de úlcera péptica. La úlcera péptica es cuando se produce una gastritis no tratada a lo largo del tiempo, se vuelve crónica. Y también que haya factores de riesgo. Es una pérdida de solución de continuidad del epitelio de la mucosa que afecta el antro gástrico y el duodeno. Está asociado con Helicobacter pylori, consumo de AINES crónico y el tabaquismo. La patogenia se va a deber a un desequilibrio, como habíamos dicho, entre los mecanismos de defensa y los factores nocivos. Acá podemos ver una úlcera. Tenemos toda la mucosa como edematizada, se puede ver como ese huequito. Todo esto es como el centro necrótico de la úlcera. Bueno, la clínica va a tener una clínica más florida que otras gastritis, porque ya una úlcera genera mayor sintomatología, que es ardor o dolor continuo epigástrico, con anemia ferropénica, hemorragia o perforación, en casos más complicados. El dolor se va a dar 1 a 3 horas después de las comidas, es peor por la noche y alivia con la ingestión de alimentos, eso es lo que me determina que es una úlcera. Náuseas y vómitos, pérdida de peso, eructos, gases. Bueno, las úlceras penetrantes pueden dar un dolor referido a la espalda o al tórax. Y acá hay que hacer si viene un paciente con un dolor en la espalda o en el tórax, hay que hacer diagnóstico diferencial con infarto agudo de miocardio. El tratamiento es la erradicación y tratamiento antiácido. Siguiendo con las patologías gástricas, vamos a ver las neoplasias gástricas. Los tumores se pueden clasificar en benignos y malignos. Los tumores benignos, los más comunes son los leiomiomas, los pólipos, y dentro de los malignos, el más común es el adenocarcinoma, que se asocia a infección por Helicobacter pylori. Los pólipos adenomatosos son lesiones benignas, intraepiteliales, que van a variar desde pólipos pequeños, que son peliculados, a lesiones más sésiles, con movimiento. Es más frecuente en hombres y tiene alta incidencia en mayores de 60 años, y son lesiones precursoras, si bien son benignas, son precursoras de adenocarcinoma. Los pólipos adenomatosos aparecen sobre una base de gastritis crónica con atrofia y metaplasia intestinal, y el riesgo de generar adenocarcinoma está relacionado con el tamaño que tenga el pólipo y el tratamiento normalmente hay que sacarlos. Si no se saca puede generar adenocarcinoma. La morfología es que está compuesto por tejido por epitelio cilíndrico de tipo intestinal, que va a presentar varios grados de displasia, la cual se puede clasificar en bajo o alto grado, y ambos grados aumentan de tamaño y tienen pseudoestratificación e hipercromasia, que es el aumento de la coloración del núcleo. La displasia de alto grado se caracteriza por una tipía citológica más intensa y una arquitectura irregular. Ya el adenocarcinoma gástrico es un tumor maligno y es el proceso maligno más frecuente del estómago y representa más del 90% de todos los cánceres gástricos. Vamos a tener que el paciente va a tener un antecedente ya de atrofia gástrica y metaplasia, que son los terrenos que van a favorecer a la formación del adenocarcinoma, y también de lesiones precursoras como adenoma con displasia epitelial. Las causas, la primera causa es Helicobacter pylori, nitritos y otros carcinógenos alimentarios, y se produce más frecuentemente en el cardio. En cuanto a la epidemiología, afecta más que nada a varones con mayor incidencia, a varones de 50 años. Bueno,
esto no es tan importante. Los factores predisponentes sí pueden ser importantes porque puede haber factores predisponentes genéticos, antecedentes familiares o mutaciones, también ambientales, el consumo de nitrosamina, bajo consumo de frutas y vegetales, también el consumo de alimentos ahumados, el tabaco y bueno, las lesiones previas que ya hablamos. La clasificación morfológica, la mayoría van a afectar el antro y la curvatura menor y se pueden clasificar de tipo intestinal o tipo difuso. El tipo intestinal es una masa exofítica que crece a la luz y que infiltra la pared y es un tumor bien diferenciado. Eso es de buen pronóstico, o sea, no sé si buen pronóstico, pero sí significa que responde bien al tratamiento. El tipo difuso se caracteriza por células en anillo de sello con mucina intracitoplasmática y una reacción desmoplásmica y es un tumor poco diferenciado. En cuanto a la patogenia, el de tipo difuso vamos a tener que va a haber mutaciones en el gen de la E-caderina, que es una proteína que une a células entre sí. Y estos dos, BRCA2 y TP53, que son factores supresores de tumores. Entonces va a haber lo que se dice una mutación en estos genes. El de tipo intestinal vamos a tener mutaciones en el gen APC que participa en el ciclo celular. Va a haber ganancia en función de la B-catenina y distintos factores que también estén involucrados en el ciclo celular. También factores ambientales como las gastritis por Helicobacter pylori, dieta y factores genéticos. La morfología vamos a tener que son masas exofíticas que crecen e infiltran la pared y forman estructuras glandulares. Las células neoplásicas contienen vacuolas en su interior con abundante mucina en la luz glandular. Ese es el de tipo intestinal. El de tipo difuso muestra lo que sería falta de caderina, o sea, falta de unión entre célula y célula. No forman glándulas, pero contienen grandes vacuolas de mucina que se expanden en el citoplasma como anillo de sello. Van a infiltrar la pared en grupos o individualmente y bueno, van a inducir una reacción de desmoplasia en el tejido circundante y a nivel macrocelular faltan las rugosidades características y va a haber un aspecto de bota de cuero con una linitis plástica. Va a estar como peinada la mucosa. Bueno, acá tenemos un poco de la clínica, el pronóstico, la evolución, según la invasión local, pueden invadir al duodeno, páncreas, retroperitoneo. Y el compromiso a distancia pueden afectar al ganglio supraclavicular, el ganglio de Virchow, axilar izquierdo, periumbilical, el fondo del saco de Douglas, hígado y pulmón. El tratamiento es resección quirúrgica. Otro tipo de tumor maligno es el linfoma gástrico, que más frecuentes son los de linfocitos B, extraganglionar, y que son indolentes. Estos se conocen como linfomas del tejido linfoide asociado a la mucosa, o sea, MALT, o también llamado maltomas. Es producido como consecuencia también de gastritis crónica y se producen translocaciones cromosómicas que causan el aumento de expresión de proteínas MALT1 y BCL10. Y bueno, va a favorecer el crecimiento y supervivencia de linfocitos B. Después tenemos la morfología, con un infiltrado linfocítico denso en la lámina propia, con linfocitos neoplásicos. La clínica, y después el tumor carcinoide, que son tumores neuroendocrinos bien diferenciados, que también son malignos y están asociados a atrofia crónica autoinmunitaria y síndrome de MEN1, que después lo vamos a ver en endocrino, y de Solingen-Ellison.